Cuando cerró la puerta sin mirar atrás, yo estaba sangrando, por dentro y por fuera. Había dado a luz hacía apenas 10 días, y mi esposo, el hombre que juró cuidarme, me dejó en la oscuridad con un recién nacido en brazos. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años, y hace 2 meses me convertí en madre por primera vez. Nunca imaginé que la maternidad sería tan solitaria. Ni los libros ni los consejos de mi madre me prepararon para esto. Después del parto, algo en mí cambió, o se rompió. No podía dormir, lloraba sin razón, gritaba si alguien me hablaba muy fuerte. Mi esposo Marco, que tiene 31 años, intentaba entender, pero pronto se cansó. Decía que yo era otra persona, que lo estaba ahogando. Hasta que un día hizo las maletas y se fue. Lo peor fue la forma en que lo hizo, con calma, sin drama. Como si yo fuera solo un mueble roto que ya no servía. Mi familia tampoco entendía. Decían que debía echarle ganas, que todas pasamos por eso. Pero yo me estaba muriendo lentamente y nadie lo notaba. Las paredes de nuestro pequeño departamento se me cerraban encima. El llanto de mi hijo, que al principio me parecía una melodía frágil, se volvió una tortura constante. Lo alimentaba mecánicamente, lo arrullaba como si fuera una muñeca de trapo en mis brazos. A veces lo miraba y no sentía nada. Esa era la peor parte, la desconexión. Tenía miedo de contarle a alguien lo que pasaba en mi cabeza. Temía que me llamaran mala madre, o peor, que me quitaran a mi hijo. Así que fingía. Cuando venía mi hermana a visitarme, me pintaba la cara, me obligaba a sonreír. Pero ella sabía que algo andaba mal. Me preguntaba por Marco, y yo inventaba excusas. Salió a trabajar. Fue a ver a su madre. La verdad era más simple. Me había dejado sola en el momento más frágil de mi vida. Y aún así, parte de mí lo entendía. No sabía cómo explicarlo. Yo también quería huir de mí misma. No soportaba mis pensamientos. Había noches en que me preguntaba si mi hijo estaría mejor con otra madre, con alguien cuerda, alguien que no llorara al ver su reflejo en el espejo. Recuerdo un día en particular. Llovía. Yo estaba sentada en la cocina, con mi hijo dormido en el portabebés, y no podía dejar de mirarlo. Tenía los ojos cerrados, su respiración era suave e inocente, y sin embargo yo pensaba en desaparecer, en dejar una carta, en salir por la puerta y no volver. La culpa me aplastaba. ¿Cómo podía pensar eso si lo amaba con toda mi alma? ¿Por qué mi mente me traicionaba así? Fue esa misma noche cuando me di cuenta de que algo más grande estaba pasando dentro de mí. No era tristeza, no era cansancio, era una oscuridad que me estaba consumiendo desde el pecho hasta los huesos. Me levanté al baño y al mirarme en el espejo no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel gris, el cabello pegado a la cara. No era yo. O quizá esa era la nueva versión de mí, la versión madre, abandonada, frágil, rota. Esa noche por primera vez recé. No soy religiosa, pero le hablé a alguien, a quien fuera que me estuviera escuchando. Le pedí una señal. Le pedí fuerza. Le pedí que alguien, quien fuera, se diera cuenta de que yo no podía más. Y me fui a dormir con la esperanza mínima de que el día siguiente no me doliera tanto. Pero dolió. Y Marco seguía sin aparecer. Sin Marco las noches eran interminables. El bebé lloraba y yo no podía parar de temblar. Empecé a tener pensamientos oscuros. Imaginaba desaparecer. Me preguntaba si mi hijo estaría mejor sin mí. Todo se sentía fuera de control. Las sombras del cuarto parecían moverse solas, y cada sonido, el chasquido del refrigerador, un carro en la calle, una gota cayendo del grifo, se sentía como un golpe en la cabeza. La soledad no era solo física, era una sensación viscosa que se me metía en los huesos, que me quitaba el aire. Mi hijo Gabriel lloraba cada 2 horas.
No sabía si tenía hambre, si le dolía algo, o simplemente si sentía lo mismo que yo el abandono. Intentaba calmarlo, pero mis brazos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Varias veces estuve a punto de dejarlo en la cuna y encerrarme en el baño solo para gritar, pero me contenía. Tenía miedo de que los vecinos escucharan, de que alguien llamara a servicios sociales. No había descanso, ni siquiera cuando él dormía. Cerraba los ojos y mi mente se convertía en una película de mis fracasos. Recordaba a Marco mirándome con lástima, como si yo fuera una carga imposible de amar. Recordaba las palabras de mi madre: eso se te va a quitar cuando el niño crezca un poco. Como si lo que yo sentía fuera una simple incomodidad temporal, una gripe emocional. Lo que nadie entendía era que no se trataba solo de tristeza, era desesperación. Sentía que no había salida. A veces me sentaba en el piso frente a la cuna y lo observaba dormir y pensaba: si no despierto mañana, ¿quién lo va a cuidar? Y luego pensaba: tal vez alguien lo haría mejor que yo. Esos pensamientos me aterraban, no porque dudara de mi amor por Gabriel, sino porque dudaba de mi capacidad para seguir viva con ese peso sobre el pecho. Una noche me desperté sobresaltada por su llanto. Miré el reloj, 3:47 a.m. Fui a su cuarto, lo cargué, lo mecí, le canté una canción que ni siquiera recordaba haber aprendido. Pero nada funcionaba. Su llanto era tan fuerte que sentí que me desgarraba por dentro. Empecé a llorar con él. Le pedí perdón. Le dije que lo amaba. Le dije que no sabía qué hacer, que su papá se había ido, que yo estaba rota, que tenía miedo. Y fue ahí, en medio de ese colapso, que lo apreté contra mi pecho y su llanto comenzó a calmarse. Fue como si él también necesitara escucharme caer, como si en su lenguaje de recién nacido entendiera que yo estaba rota, pero seguía aquí, intentándolo. Después de calmarlo, lo volví a poner en su cuna y me senté en el suelo apoyada contra la pared. No podía más. Cerré los ojos y recé. Otra vez. Le hablé a ese algo que no sabía si existía, pero que en ese momento era lo único a lo que podía aferrarme. Le pedí que me ayudara a sobrevivir una noche más. Cuando amaneció me sorprendió estar viva. Me sorprendió que Gabriel durmiera una hora más. Me sorprendió que el sol entrara por la ventana sin pedirme permiso. Y por primera vez pensé en pedir ayuda real. No quería terminar siendo un hombre en una noticia trágica. No quería que Gabriel creciera con la historia de una madre que se rindió. Aún así, no estaba lista para hablar con mi familia. Me daban miedo sus opiniones. Pero me prometí que si esa noche volvía a sentir lo mismo, llamaría a alguien, a quien fuera, a una línea de ayuda, a una vecina, a la iglesia, a cualquier ser humano que me escuchara sin juzgarme, porque entendí algo: no podía sola, y aunque me sentía vacía, una voz en mí, una voz pequeña casi imperceptible, me susurraba que aún no era el final. Cuando me llamaban mis amigas, fingía estar bien. Decía que Marco había salido a comprar pañales o que estaba trabajando mucho. La verdad era que no quería que nadie supiera que me había dejado. Mentía con una facilidad que me sorprendía. Me reía en los audios de WhatsApp. Mandaba fotos de Gabriel con filtros tiernos, como si estuviéramos viviendo en una postal de familia feliz. Algunas veces hasta fingía que Marco estaba en el fondo, solo que ocupado. Decía cosas como: después le digo que te salude, está cambiando un pañal. Nadie sospechaba, o quizás sí. Quizás todas lo sabían, pero preferían no incomodarme. Esas son las reglas no escritas entre amigas que ya son madres. Nadie juzga, nadie se mete todas. Fingimos que todo está bien,
porque admitir lo contrario sería abrir una caja demasiado pesada. Solo una vez una de ellas, Laura, insistió más de la cuenta. Me dijo Julia, tu voz suena rara. ¿Estás comiendo bien? Me congelé. No supe qué decir. Entonces fingí una risa exagerada y le respondí, claro, estoy hecha un roble, solo un poco desvelada. Corté la llamada apenas tuve una excusa. Después de eso, dejé de contestar. Incluso con mi hermana, la única que me visitaba de vez en cuando, montaba una especie de teatro. Me bañaba, me vestía, ponía música suave en la casa. Tenía el biberón listo, el cuarto del bebé limpio, como si viviera en control. Ella me preguntaba por Marco, y yo respondía sin dudar. Está trabajando mucho. Nos turnamos por horarios. Lo decía con tanta seguridad que hasta por un momento me lo creía. Pero cuando se iba y cerraba la puerta, todo se desmoronaba. Me quitaba la ropa, me dejaba caer en el sillón con Gabriel en brazos y lloraba. Lloraba sin lágrimas a veces. Lloraba por dentro. Era una angustia tan honda que no tenía forma de salir. Solo se quedaba ahí creciendo como una piedra en el pecho. Mentir era mi única defensa. Pensaba que si alguien sabía la verdad, me verían como una fracasada, una madre abandonada, una mujer incapaz de mantener a su familia unida. Había algo profundamente humillante en decir en voz alta, mi esposo se fue porque no pudo con mi depresión. Nadie te felicita por eso. Nadie te admira por aguantar. Y lo más duro era que a veces en lo más hondo de mi mente, yo misma le daba la razón a Marco. Pensaba, ¿quién querría quedarse con alguien así? ¿Quién puede amar a una mujer que ni siquiera puede amarse a sí misma? Esa voz me corroía. Había días en que me sentaba frente al celular y pensaba en escribirle, decirle que lo entendía, que no le guardaba rencor, que ojalá algún día conociera a otra mujer más fuerte, más estable, una que no se derrumbara con cada pañal sucio. Pero nunca lo hice, porque otra voz dentro de mí, una más testaruda, decía, no, Julia, no mereces ser reemplazada, mereces ser entendida. Las mentiras no eran solo para los demás, eran también para mí. Me decía que iba a mejorar pronto, que lo que sentía era normal, que en una semana todo sería distinto. Esa esperanza falsa era lo único que me hacía levantarme a preparar el biberón, a cantar nanas a medias, a dormir en lapsos de 30 minutos. Un día, mientras le daba pecho a Gabriel, lo miré a los ojos y me sorprendí. Tenía la misma mirada de Marco, esa mezcla de ternura y distancia. Sentí una punzada. Me di cuenta de que estaba criando a mi hijo con miedo, con culpa, con silencios. No podía seguir así. Mentir me protegía, sí, pero también me estaba envenenando. Me mantenía atrapada en un mundo paralelo, donde todo estaba casi bien, pero nada realmente lo estaba. Fue entonces que decidí escribirle a Marco, no para rogarle ni para pelear, solo para decirle la verdad, que no estaba bien, que necesitaba ayuda, y que aunque había fingido con todos, ya no podía seguir fingiendo conmigo misma. Un mes después, recibí un correo de Marco. No un mensaje de texto, no una llamada. Un correo largo. Me pedía perdón, decía que se había asustado, que no entendía lo que era la depresión posparto, que se había informado, que quería volver, pero solo si yo lo permitía. Cuando vi su nombre en la bandeja de entrada, mi cuerpo se congeló. Eran las 2 de la madrugada. Gabriel dormía por fin, y yo estaba sola en el sillón, con una taza de té frío en la mano. Dudé si abrirlo. Parte de mí quería ignorarlo, castigarlo con silencio. Otra parte temblaba por saber qué tenía para decirme. Al final lo abrí. Julia empezaba. No sé si merezco que leas esto, pero lo estoy escribiendo igual. Porque te fallé, porque no fui hombre, porque no fui padre,
y porque no fui esposo. Me agarré el pecho. Las primeras líneas ya me estaban desarmando. Continuaba. Me fui porque tenía miedo. No a ti. A mí. A no saber qué hacer, a sentirme inútil, a ver que te apagabas y no saber cómo encenderte de nuevo. Pensé que era temporal, que necesitabas espacio, pero lo hice todo mal. Me fui sin preguntar, sin escuchar, sin luchar. Fui un cobarde. No podía dejar de leer. Me temblaban los dedos. Cada palabra me tocaba una herida abierta. Estos días he leído, he buscado, he hablado con una psicóloga. Me explicó lo que es la depresión posparto, que no es rareza, que no es debilidad, que es real, que tú no estabas loca, que estabas enferma y que yo, en vez de ayudarte, te dejé sola, en medio del incendio. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Esa metáfora. El incendio. Así se había sentido. Como arder lentamente mientras el mundo miraba hacia otro lado. Julia seguía. No te escribo para justificarme. Sé que nada borra lo que hice. Solo quiero que sepas que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Y que si me dejas, quiero regresar. No como antes. No para llenar el espacio, sino para estar de verdad. Para aprender contigo. Para criar a Gabriel juntos. Para pedirte perdón con actos, no con palabras. Me quedé leyendo ese párrafo una y otra vez. Cerré la laptop y me quedé en silencio. No sabía qué sentir. Parte de mí lo había imaginado, incluso soñado. Pero ahora que estaba frente a mí, no era tan sencillo. No era solo abrirle la puerta. Era dejarlo entrar a un mundo donde ya no había certezas, solo cicatrices. Pensé en las noches sola, en los días de mentiras, en los abrazos vacíos que yo misma me daba. Pero también pensé en él cargando a Gabriel en su risa, cuando lo veíamos dormir en sus manos temblorosas, la primera vez que cambió un pañal. Marco no era un monstruo, era un hombre que huyó, porque no entendía. Y ahora decía, querer entender. Respondí su correo 3 días después. No fue inmediato. Necesitaba digerirlo. Necesitaba espacio. Le escribí con calma, pero sin dulzura innecesaria. Le dije que estaba herida, que lo que había vivido no se reparaba con buenas intenciones, pero que si de verdad estaba dispuesto a aprender, si de verdad quería luchar conmigo, y no por mí, entonces podía regresar. Pero le puse una condición. Si vuelves, no es para hacer de cuenta que no pasó nada. Es para caminar conmigo en lo roto, para reconstruir desde el piso. Si no puedes con eso, mejor no vuelvas. No respondió de inmediato. Pasaron 2 días. Pensé que tal vez se había echado para atrás. Pero luego, una mañana tocaron el timbre. Era él, con la cara cansada, con las manos vacías, con los ojos rojos. Pero ahí estaba. Y en ese momento supe que no había venido a rescatarme. Había venido a quedarse. Le respondí con una sola frase. Si vuelves no es para compadecerte de mí, sino para pelear conmigo. Y volvió. Con miedo, pero volvió. Llegó con lo opuesto. Ni flores, ni disculpas recitadas, ni promesas vacías. Solo una mochila con 2 mudas de ropa, el rostro desencajado y la mirada baja. Se quedó parado en la puerta unos segundos. Yo tenía a Gabriel en brazos. Nos miramos en silencio como si estuviéramos esperando alguna señal para romper esa pared invisible entre nosotros. No lloré. Tampoco lo abracé. Solo le dije, pasa. El primer día fue incómodo. Se notaba que no sabía qué hacer ni qué decir. Cada movimiento suyo parecía ensayado. Se ofrecía a preparar café, a lavar los biberones, a cambiar pañales. Yo lo dejaba. No por generosidad, sino porque necesitaba verlo esforzarse. No quería gestos simbólicos. Quería trabajo real. Esa noche dormimos en camas separadas. Yo con Gabriel, él en el sofá. No hubo discusiones, pero tampoco hubo calor. Fue como compartir casa con un extraño, pero al menos por primera vez en semanas
Supe que no estaba sola en caso de que algo pasara. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo y preparó el desayuno. Huevos tostadas, café caliente. No dijo nada al poner el plato frente a mí. Solo se sentó al otro lado de la mesa y me miró comer. En sus ojos no había culpa, había respeto, como si por fin entendiera que yo no era débil, solo estaba cansada de luchar sola. Pasaron los días y fue aprendiendo a ocupar espacio sin invadir. No intentaba redimirse con palabras dulces, no forzaba conversaciones, solo hacía. Lavaba, cocinaba, sostenía a Gabriel cuando yo necesitaba respirar. Me preguntaba antes de opinar. Me escuchaba incluso cuando solo quería hablar de lo mal que dormí o del miedo que me daba salir a la calle con el bebé. La primera vez que lo vi cargar a Gabriel con ternura, sentí un nudo en el estómago. No porque dudara de su amor, sino porque lamenté que esa imagen no hubiera existido desde el principio. Tantas noches solas, tantos brazos vacíos, y ahora él estaba ahí, acunando al hijo que antes dejó atrás. Una noche después de acostar a Gabriel, se sentó a mi lado en el sillón. No dijo nada durante varios minutos. Luego, sin mirarme, murmuró: «Aún tengo miedo, pero no me voy a ir». Sus palabras eran simples, pero me golpearon con fuerza. No me prometía perfección, me prometía presencia. Y eso era más de lo que yo había tenido en mucho tiempo. Empezamos a hablar más, a recordar cosas buenas, a reconocer errores. Marco me confesó que había crecido en una casa donde nadie hablaba de emociones, donde llorar era debilidad y la tristeza era invisible. Me dijo que lo que sintió cuando me vio colapsar fue algo que no supo nombrar. Le respondí que no buscaba excusas, solo contexto, que no esperaba un marido perfecto, sino un compañero dispuesto a ensuciarse conmigo en esta batalla. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, cómo me sentía desconectada de mi hijo, cómo temía que él percibiera mi tristeza, cómo me preguntaba si algún día volvería a ser yo. Él escuchó, no interrumpió, no trató de arreglarme, solo me tomó la mano. Desde entonces, cada día que pasa juntos es un pequeño acto de reconstrucción. No todo es fácil. A veces discutimos, otras veces no sabemos cómo hablar sin herirnos, pero hay intención, hay lucha, hay ganas, y eso para mí es amor. No el que idealizamos en bodas y películas, sino el real, el que llega después del desastre, el que se construye sobre los escombros, el que no huye del dolor, sino que se sienta a mirarlo contigo. Marco empezó a encargarse de las cosas pequeñas, cambiar pañales, preparar cenas sencillas, hablarme con paciencia. Me acompañó a mi primera cita con la psicóloga. Me abrazaba cuando lloraba sin razón. Me decía: «Tú no estás rota, estás sanando». Y eso cambió algo en mí. Las primeras semanas no fueron milagrosas. No es como en las historias de redención donde todo vuelve a ser perfecto de la noche a la mañana, pero sí empezamos a respirar distinto. Marco no intentaba controlarlo todo, ni me exigía estar feliz. Solo estaba presente. Su silencio ya no era abandono, era espacio. Su mirada ya no me juzgaba, me acompañaba. Recuerdo un día que me encontró sentada en el baño, abrazando mis rodillas con los ojos hinchados. No me dijo que me calmara. No me preguntó qué pasaba. Simplemente se arrodilló frente a mí. Me tomó la cara con sus manos y me dijo: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». Lloré como una niña en sus brazos. Él también tuvo que aprender a leer señales, a no tomarse personal mis cambios de humor, a entender que el silencio no siempre era distancia, que a veces simplemente no tenía energía para hablar. Empezó a dejarme notas en la cocina. «Hoy comemos juntos. No olvides respirar, te amo, aunque no lo digas». Me llevó a mis primeras sesiones con la psicóloga.
Al principio no hablaba mucho, se quedaba en la sala de espera con Gabriel en brazos, pero un día le preguntó directamente a la terapeuta si podía unirse a una sesión. Yo dudé. Me daba miedo abrir heridas frente a él, pero accedí. Fue una de las experiencias más vulnerables que he tenido. Le hablé frente a ella de mi rabia, de mi tristeza, de cómo sentí que me moría cuando él se fue. Marco no se defendió, no se justificó, solo escuchó y lloró. Después de esa sesión, algo en nosotros se desbloqueó. Empezamos a hablar más abiertamente. Yo le contaba cómo me sentía cada día, incluso si era solo «hoy no quiero ver a nadie» o «hoy pude sonreír 2 veces». Él celebraba cada pequeño logro conmigo. Me decía que lo importante no era llegar rápido, sino no soltar el camino. Un día me sorprendió cantando una canción que solíamos escuchar antes de ser padres. Era una tontería, una canción boba de los años 90 que nos hacía reír. Puso la música mientras cocinaba y empezó a bailar con Gabriel en brazos. Yo lo miraba desde el sofá, medio incrédula, medio emocionada. Me dijo, «Bailamos cuando estés lista». Y días después bailé. Gabriel también empezó a reaccionar distinto. Reía más, dormía mejor, como si sintiera que el ambiente ya no estaba cargado. Me di cuenta de que los bebés absorben todo, incluso nuestras heridas invisibles. Por eso yo también necesitaba sanar por mí, pero sobre todo por él. Marco no se convirtió en un salvador, ni en un superpapá. Se convirtió en mi compañero. Empezó a ver mis batallas internas, no como algo que debía arreglar, sino como parte del camino que caminábamos juntos. Me miraba sin pena, sin miedo. Me decía que lo más valiente que había visto en su vida era verme enfrentar mis propios demonios y seguir. Y aunque todavía había días grises, esos días ya no eran oscuros. Había momentos de luz, pequeños sutiles pero reales. Nos reíamos en la cocina, nos turnábamos para dormir, salíamos a caminar los 3, empezamos a construir nuevas rutinas, nuevas memorias. Lentamente el dolor se volvió pasado y el presente empezó a tomar forma. Y por primera vez después de muchas semanas, me miré al espejo y me reconocí, no como la Julia de antes, sino como la mujer que sobrevivió. Fue una tarde de lluvia. Marco estaba jugando con nuestro hijo en el suelo y por primera vez en semanas me reí. No fue una risa grande ni duró mucho, pero fue mía y sentí que volvía a ser yo. Era un día gris de esos que antes me arrastraban a lo más hondo del pozo, pero ese día tenía algo distinto. Habíamos terminado de almorzar. Gabriel estaba inquieto y Marco decidió hacerle una especie de teatro improvisado con un calcetín y una cuchara de madera. Ridículo, tierno, inesperado. Lo vi desde la mesa con una taza de té tibio entre las manos. Gabriel reía a carcajadas mientras Marco le hablaba con voz de robot. En un momento tropezó torpemente con la alfombra y cayó sentado. Gabriel soltó una risita contagiosa. Y ahí fue cuando me pasó. Me reí. No fue una reacción consciente. No fue porque quisiera. Fue como si mi cuerpo dijera, ya es hora. Una risa breve, suave, pero tan sincera que sentí cómo algo se desbloqueaba en mi pecho. Como si el aire volviera a fluir sin obstáculos. Marco me miró. No dijo nada, solo me sonrió con esos ojos que solían leerme incluso cuando yo no decía una palabra. Y entonces supe que él también lo había sentido. Que ese pequeño sonido, esa risa breve, era mucho más que una reacción al chiste tonto. Era una señal, una grieta en la pared de mi tristeza. No lloré, esta vez no, porque no dolía, porque aunque fuera mínimo, era un paso. Esa noche, mientras le dábamos el biberón a Gabriel Marco, me dijo extrañaba ese sonido. Yo lo miré, acaricié la cabecita de nuestro hijo y le respondí, yo también lo extrañaba, más de lo que creí posible.
Después de acostar al bebé, nos sentamos en el sillón los dos en silencio. La lluvia golpeaba los cristales y por primera vez en mucho tiempo no me molestó ese sonido. Al contrario, me tranquilizaba. Marco puso su mano sobre la mía con cuidado, como si preguntara sin hablar. No lo aparté. Dejé que su calor me recorriera los dedos. No necesitábamos hablar mucho. Sabíamos que estábamos en ese punto frágil pero valioso, donde cada pequeño gesto valía el triple. Me quedé despierta un rato esa noche, pensando. Recordé todos los momentos oscuros, las noches en que deseaba no despertar, los días donde me escondía detrás de filtros y mentiras, y ahora ese simple instante de risa me parecía un milagro, no porque fuera grandioso, sino porque era mío, porque nadie me lo había regalado. Lo había arrancado del abismo con mis propias uñas, y entonces lo entendí. Sanar no es volver a ser quien eras, es reconstruirte con las piezas que sobrevivieron. Al día siguiente, cuando Gabriel despertó, fui yo quien le cantó la primera canción de la mañana. Marco me miró sorprendido. Yo no solía hacerlo, pero esa mañana me sentía distinta, más liviana, más despierta. Salimos los tres a caminar con paraguas, las calles mojadas, el aire fresco, la ciudad más tranquila. Gabriel balbuceaba feliz desde el cochecito. Marco y yo caminábamos sin necesidad de hablarnos todo el tiempo. Solo sabíamos que estábamos bien, por ahora. Y eso bastaba. Esa risa, ese momento diminuto en medio de una tormenta emocional tan grande, fue el punto de quiebre que necesitaba. No marcó el final del dolor, pero sí el inicio del regreso. No al pasado, no a lo que fue, sino a lo que podía ser. Ese día por fin me sentí madre, no perfecta, no heroica, solo madre, humana, presente, sonriendo. Y esa fue mi victoria más grande. Marco ya no es el mismo hombre que se fue, y yo ya no soy la misma mujer que temía al espejo. Aprendimos que el amor no es solo flores y cenas románticas. A veces el amor es cambiar un pañal sin quejarse. Es quedarse cuando todo da miedo. Es volver a empezar aunque todo parezca destruido. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo retrocesos. Días en los que volvía a caer en el silencio, en la culpa. Momentos en los que Marco no sabía qué decir o hacía algo mal sin darse cuenta. Pero lo que nunca volvió a pasar fue la soledad. Desde su regreso, él estuvo ahí, a veces torpe, a veces callado, pero siempre presente. Empezamos a construir rutinas, cosas pequeñas, cocinar juntos, caminar al parque, mirar series mientras Gabriel dormía. Algunas noches él le leía cuentos en voz baja, aunque el bebé apenas entendiera. A mí me reconfortaba escucharlo desde la habitación. Esa voz que una vez fue ausencia, ahora tejía paz. Volví a mi terapia, ya no con urgencia, sino con intención. Descubrí partes de mí que había dejado enterradas mucho antes de dar a luz. La exigencia, la culpa heredada, el miedo a no ser suficiente. Poco a poco empecé a perdonarme y también a entender que sanar no era una línea recta. Había curvas bajadas y subidas. Un día Marco me dijo: «Te admiro». Me quedé en silencio. No supe qué responder. Él continuó: «No por aguantar, sino por atreverte a decir que no podías más. Eso es más valiente que cualquier otra cosa». Esas palabras me acompañan hasta hoy. Porque aprendí que pedir ayuda no te hace débil, te hace humana. Con Gabriel la conexión creció de forma natural. Empezamos a reconocernos más allá del cansancio. Su risa era mi recompensa. Sus ojos buscaban los míos cuando algo lo asustaba. Ya no sentía que él merecía una madre diferente. Sentía que me necesitaba a mí, justo como soy, imperfecta, sensible, real. La relación con Marco también cambió. Ya no éramos los mismos que antes de tener a Gabriel. Habíamos perdido una versión de nosotros, sí,
pero también habíamos descubierto otra, más honesta, más presente, sin expectativas de perfección, pero con la voluntad diaria de construir. Un domingo salimos los tres a un parque. Era la primera vez que llevábamos a Gabriel a ver patos. Marco lo tenía en brazos y el bebé señalaba el agua con fascinación. Yo los miraba desde un banco y pensé, este momento no habría existido si yo no hubiera resistido, si él no hubiera regresado, si ambos no hubiéramos decidido quedarnos. Ahí comprendí que no todas las historias de abandono terminan en tragedia. Algunas, si se trabaja con el alma, pueden transformarse en renacimiento. Hoy miro a mi hijo dormir y no siento miedo, siento esperanza. Y a Marco no lo veo como un héroe, sino como un hombre que tuvo el valor de regresar. Cuando nadie más lo hizo. No vino a salvarme, vino a reconstruirse conmigo. Y yo, Julia, estoy viva, estoy aquí. Hay días en los que aún me siento frágil, pero también hay días en los que me descubro fuerte. Cada cicatriz en mí cuenta una historia, no de derrota, sino de lucha. Esta es mi historia, una historia de sombras, sí, pero también de luz, porque a veces incluso en los días más grises, basta una pequeña grieta para que entre el sol. Y esa grieta para mí fue el día en que decidí dejar de fingir, el día en que alguien volvió, y sobre todo el día en que yo decidí volver a mí misma. Julia, una joven madre de 29 años, cae en una profunda depresión posparto tras el nacimiento de su hijo. Su esposo Marco, incapaz de comprender su sufrimiento, la abandona en su momento más vulnerable. Sola, exhausta y al borde del colapso, Julia sobrevive a base de mentiras piadosas y silencios dolorosos. Un mes después, Marco le escribe un correo inesperado. Ha cambiado, ha aprendido, y le pide una segunda oportunidad. Julia le pone una condición: que vuelva, pero no para rescatarla, sino para luchar a su lado. Juntos reconstruyen su relación. Desde las ruinas enfrentan la oscuridad y redescubren el valor del amor verdadero. Julia vuelve a sonreír y a vivir. ¿Te gustó esta historia real y conmovedora? No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para más relatos que te tocarán el corazón. Nos vemos en la próxima historia.